Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro programa Palabras de Vida. Un saludo cordial para todos nuestros amigos, hermanos en Cristo que, escuchan los temas, las reflexiones que compartimos siempre a través de nuestro canal en YouTube. Y agradecemos a los amigos que también comentan y nos agradecen por las reflexiones. Y bueno, eso nos anima, nos alienta a seguir adelante en esta labor tan sagrada, tan importante que el Señor nos ha encargado. Yo creo que toda persona que cree en Cristo, toda persona que realmente ha vuelto a nacer en Cristo, entonces sabe la importancia de esta misión, sabe la importancia de predicar, de llevar la palabra. Bueno, yo agradezco a Dios porque a través de las redes sociales, a través de los medios virtuales, es como puedo también llevar la palabra de Dios. Y yo sé que el mensaje que comparto viaja por el ciberespacio, viaja a muchos lugares del mundo. Y bueno, a mí me sorprende y me da gozo saber que la palabra de Dios viaje, ¿no? Bueno, yo no viajo, pero la palabra sí, y eso para mí es lo más importante, que el mensaje de Cristo pueda llegar al corazón de tanta gente que necesita de Dios. Tal vez tu amigo que me estás escuchando en esta hora, Dios ha permitido que este audio llegue a ti, pues yo te quiero decir que tú necesitas de Dios, tú necesitas de Cristo. Si todavía no has conocido a Cristo, todavía no has creído en Jesucristo como tu Salvador, entonces tú necesitas de Él. El tema de esta hora que quiero compartir está en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 21. Acá el Señor Jesucristo está hablando con los judíos. Muchos de ellos no le creían, muchos de los judíos, instigados también por los religiosos que también pues estaban en contra de Jesús, buscaban siempre alguna manera de discutir con Él, pero no llegaban a entender a Jesús. Ese es el problema, que no llegues a entender al Señor. La persona que no entiende a Jesús, la persona que no entiende la palabra de Dios, pues entonces va a estar siempre en la nebulosa y no va a poder entender la voluntad de Dios. Acá, un elemento importante para poder entender la voluntad de Dios es que hay que creer en Jesucristo. Porque Jesucristo es el medio, es el canal, es la clave, por así decirlo, para poder entender a Dios. De otra manera va a ser difícil. Y acá el Señor dice, Juan dice en el versículo 21, de nuevo Jesús les dijo, yo me voy, ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. El Señor está hablando ya de que Él está pronto para abandonar el mundo, está pronto ya para salir de este mundo, porque tiene que cumplir con el propósito para el cual Dios lo mandó a este mundo, que es precisamente morir en la cruz, morir por nuestros pecados. Pero el Señor le dice a estas personas que no querían creer y que se resistían, estaban endurecidos. El Señor le va a decir, miren, yo me voy a ir. ¿A dónde? Se voy al cielo. Pero ustedes me van a buscar y en su pecado morirán. Qué terrible es esto, ¿no? Qué terrible que haya gente cada día, mi querido amigo, como en este tiempo, que está muriendo a causa del pecado. Está muriendo porque lamentablemente no renuncian a su pecado y porque quieren seguir viviendo en él y porque quieren seguir practicando cosas malas, quieren seguir metidos en la mentira, en el robo, en la corrupción, quieren vivir la vida hedonista, el placer, pero no se dan cuenta que van a morir en su pecado. Van a morir y no van a poder ir donde está el Señor. Una de las grandes promesas que el Señor le ha dado a los que creen en Él es que tendrán la vida eterna. Y donde yo estoy, estarán ustedes, dice el Señor. Pero a estas personas les dice el Señor, a donde yo voy, ustedes no pueden ir.
Entonces la gente no le entendía y comentaban entre ellos, los judíos, y decían, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? En la manera como ellos razonaban y pensaban, bueno, Jesús se va a quitar la vida seguramente, por está diciendo que se va a ir. Se va a morir. Bueno, de que se va a morir, se va a morir. Pero no entendían nada acerca del plan de salvación. Tampoco iban a entender lo de la resurrección. Bueno, Jesús no les habló nada de eso porque si no, para que se vuelvan locos. No es que se va a suicidar, sino es que él tenía que, como dije y repito, llegar a la cruz. Ese era el propósito. Eso era lo que el diablo intentaba impedir, que Jesús llegue a la cruz. Pero era la voluntad de Dios que Jesús llegue a la cruz. Aun cuando tú has leído los evangelios o de repente has visto películas donde has visto cómo sufrió el Señor Jesús, en lo que se llama esa etapa de la pasión, cuando Jesús tenía que cargar la cruz, pero antes de eso había sido golpeado, humillado y su cuerpo lacerado, y así sufriendo, ensangrentado, cargaba la cruz y tenía que llegar hasta ese lugar que se llama el Gólgota, donde fue crucificado. Ese es el plan de Dios. Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Así lo señaló Dios. Es entonces que no es que se iba a suicidar, él tenía que cumplir con el propósito de Dios, morir por la humanidad, para que así muchas personas, el sacrificio de Cristo es válido no solamente en su tiempo, sino en todos los tiempos, todos aquellos que puedan creer en Jesucristo puedan ser verdaderamente salvos. Y el Señor le va a decir a estos judíos, ustedes son de aquí abajo. Está hablando de que pertenecían a este sistema de pecado. Ustedes son de aquí, de la tierra, pero están envueltos en todo el sistema de corrupción que hay en este mundo. Yo soy de allá arriba, porque el origen de Jesús, ¿de dónde era? Es del cielo. Jesús venía del cielo. Jesús vino, como ya sabemos perfectamente, a través de la obra del Espíritu Santo, que permitió que María pueda concebir, y ya conocemos la historia. Pero Jesús, antes de venir a la tierra, él ya existía en la eternidad. Es lo que se llama la preexistencia de Jesús. Jesús vivía antes de venir a este mundo. Hay muchos que dicen, no, Jesús empezó a vivir recién cuando nació y María lo alumbró. No. Parece que se han quedado o no han entendido bien. Jesús ya existía antes. María solamente fue un instrumento a través del cual permitió que Jesús pueda ingresar al mundo para cumplir con el propósito de la redención. Pero Jesús ya vivía antes. Por eso Jesús dijo acá que ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que ustedes van a morir en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Esta es la situación en la que está viviendo el ser humano hoy en día, mi querido amigo. El ser humano que anhela la inmortalidad, el ser humano que lucha y daría todo por mantener unos meses o unos años más de vida, aquellos que están moribundos, que están muriéndose en un hospital, que están con una enfermedad terminal, que ya no hay solución, ya los médicos le dicen, mire señor, vaya a su casa a descansar, tenga una calidad de vida, ya no podemos hacer nada por usted. Esas personas son las que están valorando la vida y cuánto quisieran añadirle unos años más a su existencia. Pues bien, esas personas necesitan de Dios. Esas personas que están a punto ya de morirse, pero que todavía no han tenido la experiencia de conocer a Cristo, necesitan convertirse a Cristo para ser salvos. Jesús dijo, ustedes morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados ustedes van a morir. Mucha gente que seguramente ha escuchado, ha leído esto, pero no le han puesto interés. Hay muchas personas que han escuchado el Evangelio de Cristo y no le han puesto interés. No les interesa. Pues bien, lamentablemente esas personas van a morir en sus pecados porque no han creído en Jesucristo. La única manera de que tú salves tu alma, mi querido amigo,
es que tú creas en Jesucristo, es que tú lo recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. De otra manera va a ser difícil, imposible. No vas a poder salvar tu alma a menos que creas en Jesucristo. Y entonces los judíos, la verdad que se quedaron confundidos y le van a decir, ¿quién eres tú?, le preguntaron. Y en primer lugar, Jesús le dice, ¿qué tengo que explicarles? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz. Él sabía que el que le envió es Dios, el Padre, y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Él ya vino con una consigna, él vino ya con un mensaje que compartir al mundo, porque ese mensaje lo recibió del Padre, y él lo que está diciéndole a la humanidad ahora, el mensaje milenario del Evangelio, que tienes que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, porque la salvación es solamente a través de Él, de nadie más. El reino de los cielos se ha acercado significa que Cristo vino al mundo y vino para que la gente se arrepienta de sus pecados y crea en Él para que pueda ser salvo. Yo no sé si esto tenemos que decirlo de una forma más sencilla. No hay manera más sencilla. Cree en el Señor Jesucristo para que sea salvo, es lo que te estoy diciendo. Ellos no entendieron, miren ustedes, no entendieron, versículo 27, no entendieron que les hablaba de su Padre y Jesús les va a añadir y va a decir, y va a decir algo que precisamente sucedería en pocos días. Habla de su muerte cuando dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, es decir, cuando lo crucifiquen y levanten la cruz, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Jesús ya sabía de que iba a morir, miren ustedes, porque él mismo está diciendo cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Debe ser una cosa trágica y terrible, ¿no? Que una persona, bueno, al menos el caso de Jesús, ya sabía lo que le venía. Ya sabía de la manera en que iba a morir. Esta es una de las cosas que nosotros los seres humanos no sabemos, gracias a Dios, digo yo, porque imagínate que alguien te tenga que decir lo que vas a morir o cómo vas a morir. No estarías tranquilo. Bueno, ahora con los avances de la ciencia médica y que los médicos pueden detectar qué enfermedad tienes y qué grado de avance tiene la enfermedad. Muchos médicos cuando ya ven que tu enfermedad, por poner un ejemplo, un cáncer, ya hizo metástasis, ya avanzó demasiado, ha afectado todo el organismo, no se puede hacer nada. Muchos médicos sí te van a decir que estás mal, tienes esta enfermedad y te queda poco tiempo de vida. Algunos te pueden dar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ¿qué pasaría, yo te pregunto, si el médico te dice que te quedan solo 3 meses de vida o 1 mes de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías si solamente te queda 1 mes de vida? O menos. Esto es algo que a mucha gente no le gustaría escuchar, porque hay personas que si escuchan algo así, se vuelven locos y se quitan la vida, porque no quisieran que tienen que esperar 1 mes, donde probablemente tienen que sufrir, y no aguantan esa idea y dicen, no, mejor me quito la vida antes. Bueno, el Señor Jesucristo sabía de que iba a morir, pero Jesús afrontó. Jesús dijo, bueno, yo sé que voy a morir crucificado, pero voy a enfrentar la situación. Esta gente no entendía lo que decía Jesús. Y Jesús va a decirles precisamente que cuando Él sea levantado, cuando levanten al Hijo del Hombre, ahí ustedes sabrán que yo soy. Ahí ustedes se van a dar cuenta que verdaderamente soy el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y yo no sé si mucha esa gente al ver a Jesús crucificado y después muerto, no sé si se van convertido. Hay gente que sí se convirtió. Y él dice acá, y que yo no hago nada por mi propia cuenta. Ya entendemos ya que Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió, dice, el Padre está conmigo. El que me envió, miren, algunos dicen que Jesús fue abandonado. Jesús fue abandonado por su Padre.
Sí, en el momento de la muerte, sí Jesús experimentó ese abandono. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que tenía que aplicarse la justicia de Dios sobre el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Jesús asumió esa responsabilidad, así como antiguamente el pecador no moría a él, sino que transmitía su pecado, por así decirlo, a un animal, y al animal lo degollaban, lo mataban, y su sangre la rociaban en el altar. De esa manera es como hacía expiación por el pecado. Pero el pecador, el que había cometido el pecado, bueno, él no sufría nada, pero el pobre animal sí. Bueno, la Biblia habla que ahora en el Nuevo Testamento, en esta nueva dispensación de la gracia, Cristo es el Cordero de Dios. Él asumió los pecados tuyos y de toda la humanidad. Él murió por nuestros pecados. Cuando yo digo que Él murió por nuestros pecados, no está diciendo que tú ya te salvaste, no. Murió por tus pecados, pero para que se haga efectiva esa salvación, tú tienes que creer en Jesucristo. Hay mucha gente que cree equivocadamente, Cristo murió por el pecado, magnífico, qué bueno, gracias Señor. Pero siguen llevando una vida de pecado, de rebeldía, de desobediencia, y engañosamente están creyendo que ya se salvaron. No, no es así. Tú tienes que creer en Jesucristo, tienes que convertirte a Cristo y llevar tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que me ama mis palabras guardará. Hay muchos que dicen que aman a Dios y no guardan nada de lo que el Señor Jesús les enseña. Y se engañan a sí mismos. El Señor sabía, Jesús sabía que el Padre estaba con él. Por eso dice, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, dice. Aunque él experimentó el abandono, la soledad en un momento dado cuando estaba crucificado. Pero él sabía en el fondo de su corazón que el Señor, Dios, estaba con él. Dice acá, no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Mira, si tú necesitas ver a una persona fiel, obediente a Dios, tienes que mirar a Jesucristo. Porque Él fue el hombre que hizo lo que a Dios le agrada. Por eso es que el Padre llegó a decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero Jesús nos dejó un ejemplo para que nosotros también sigamos las huellas de Él. Si queremos hallar la gracia, si queremos que el Padre se agrade, nosotros también tenemos que seguir e imitar a Jesús. Y mira que después de que Jesús entró en esta discusión con los judíos, el Señor tocó el corazón de algunos de ellos, porque acá dice que mientras aún Jesús hablaba, muchos creyeron en Él. O sea, hubo gente que realmente abrió su corazón y creyó en Jesucristo. Y estas personas que creyeron en Jesucristo se salvaron. Como también hubo gente que estaba endurecida. Como en estos tiempos también hay mucha gente que está endurecida y no quiere creer en Dios para nada. Bueno, a pesar que Cristo murió por los pecados de estas personas que están endurecidas, pero ellos mismos se hacen indignos de la salvación porque no quieren creer y se condenan. Entonces, la pregunta es, ¿Dios manda a la gente al infierno? ¿Dios manda a los pecadores a este terrible lugar que se llama el infierno, el Hades, o lo que finalmente se llama el lago de fuego? Dios manda a la gente a ese lugar para que sufran. No, mi querido amigo, cada uno se manda a sí mismo allí. ¿Sabes por qué la gente se va al infierno? Porque quiere irse al infierno. ¿Sabes por qué la gente va a ser lanzada al lago de fuego? Porque quiere ser lanzada al lago de fuego. Al no creer en Jesucristo, al rechazar el mensaje de salvación y al querer seguir viviendo sus vidas en base al mundo, a los deseos del mundo, a los deseos pecaminosos de este mundo, con eso están diciendo que quieren irse al infierno y no quieren creer en Jesucristo. Entonces Dios va a echarle, hay que hacer responsable a Dios de la muerte de millones de personas que se están yendo al infierno. No, ellos mismos eligieron ese destino. Y tú también tienes que decidir cuál es tu destino o cuál va a ser tu destino. ¿Tú quieres irte con Cristo a la gloria o quieres irte al infierno? Esa es decisión tuya. Tú tienes que definir eso acá en la tierra, antes de irte de este mundo. Tú tienes que decidir a dónde te vas a ir. Yo espero que tú decidas irte con Cristo. Yo espero que tú abras tu corazón y le digas a Cristo, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, haz de mí un hombre nuevo, una nueva criatura. Quiero ser un hijo tuyo, quiero ser un siervo tuyo, quiero ser
tu seguidor, tu discípulo. Si eres sincero y eres honesto y se lo dices de corazón, Dios va a operar en ti un cambio y va a ser de ti un hombre nuevo y una nueva criatura. Y como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Espero que te decidas, espero que abras tu corazón, espero que creas en Jesucristo y puedas experimentar la salvación de tu alma. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.